Esto es Diálogo, el podcast de Fundación de Cultura Universitaria. El Código de lo Contencioso Administrativo es el regulador de la organización, competencia y funcionamiento de los componentes del sistema orgánico de la justicia administrativa, por lo que es fundamental en la construcción de un Estado de Derecho de calidad en el Uruguay. Luego de varios proyectos de ley fallidos a lo largo de los años, el Código de lo Contencioso Administrativo logró su reforma con la Ley 20.333, que entró en vigencia el 24 de diciembre del 2024. Este código fue redactado por varios docentes, entre los que se encuentra el doctor Gabriel Valentín, designado por el Colegio de Abogados para esa función, que nos acompaña en este episodio. Bienvenido, Gabriel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, contanos en primer lugar por qué surge la necesidad de modificar el sistema de jurisdicción contencioso administrativo y de crear un código con un único cuerpo normativo. Bien, yo creo que para entender un poquito eso hay que contar como tres escalones de la historia, que son 1934, 1952 y el Código. Antes del 34 no teníamos un sistema de justicia administrativa. Es decir, si había que un interesado quería requerir la revisión de un acto de la administración respecto a su legalidad, una decisión que lo afectara, tenía que ir a los jueces del Poder Judicial y tramitar por las vías generales que preveía el Código Procesal General, que en aquel momento era el Código de Procedimiento Civil. Había algunas vías especiales que fueron creándose a lo largo del tiempo, de reclamaciones que se iniciaban administrativamente y después se judicializaban, pero era siempre al final Poder Judicial. En el año 34 hay dos reformas importantes que introduce la Constitución. Uno es, para revisar la legitimidad de los actos legislativos, las leyes, principios fundamentalmente, si eran contrarias o no a la Constitución, se previó la posibilidad de que fueran revisadas cuando lo planteara un interesado en algún caso o lo planteara un juez de oficio en algún caso concreto, y la competencia se le dio a la Suprema Corte. Y cuando había que juzgar la legitimidad de un acto administrativo, la competencia se le daría a un órgano nuevo que se crearía, que era el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y la Constitución dijo, la ley tendrá que crear el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que va a ser el único que va a juzgar la actividad administrativa del Estado, si es legítima o no es legítima, y anular o no anular. Esa decisión de la Constitución es muy trascendente y ahí la importancia de la regulación separada. Al constituyente no le bastó decir lo que dice para cualquier juicio, de que en cualquier juicio tiene que haber un debido proceso, que tiene que regir la igualdad, que tiene que haber un tribunal imparcial, sino que dijo que en la justicia administrativa además tiene que haber un sistema especial. Lo cierto es que el legislador no cumplió el mandato constitucional. Pasaron dos constituciones hasta que en el año 52 el constituyente dijo, bueno, creo directamente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y creó en la propia Constitución el Tribunal de lo Contencioso. Previó que podían haber órganos inferiores y previó que el propio tribunal creado tenía que proyectar una ley orgánica y como sabía que el legislador podía incumplir de nuevo, dijo, bueno, desde ya la Constitución en disposiciones transitorias dice, este proceso se va a regular de esta manera. Y previó algunas reglas básicas y en el resto regía el viejo Código de Procedimiento Civil. Lo cierto es que efectivamente, aunque hubieron proyectos, el tribunal proyectó su ley orgánica, la ley inicialmente tampoco se aprobó. Es decir que lo único que teníamos era el diseño constitucional básico, con un tribunal creado por la Constitución y aquellas disposiciones transitorias de la Constitución. Y el tribunal ahí arrancó una vida un poco azarosa al principio. Se nombraron a 5 jueces para integrar, algunos que venían solo de la magistratura, otros que también habían pasado por el Ministerio Público. Entre ellos un procesalista, Raúl Moretti, que fue uno de los 5 primeros ministros del tribunal. Y esos 5 ministros estuvieron, pero al tiempo se produjo alguna vacante, el tribunal estuvo con cargos vacantes durante un tiempo y no pudo funcionar totalmente, o sea, tuvo una vida al principio bastante difícil institucional. Y no hubo ley, y se empezaron a aprobar modificaciones mínimas, y fue recién en la dictadura, sobre el final de la dictadura, en el 84, que se aprobó una ley orgánica que reglamentó el sistema del contencioso administrativo, que era como un pequeño código.
básicamente tomaba soluciones de algunas leyes anteriores, algunas que también habían estado en los actos institucionales de la dictadura, con varias cuestiones que se podían objetar, y esa fue la ley orgánica del 84, la que nos rigió hasta el año pasado. Lo cierto es que durante los 70 años de vida del tribunal, el legislador nunca cumplió con reglamentar sistemáticamente en una ley totalmente respetuosa del diseño constitucional el sistema del contencioso, nunca creó un sistema de justicia, no se crearon órganos inferiores, es decir, que había una mora en este sentido del legislador. El Código de lo Contencioso viene a cubrir ese vacío. Por primera vez en democracia se aprueba un código que crea un sistema a partir de lo que ya había adelantado la ley de rendición de cuentas, que fue como un desglose que se hizo en la comisión para que pudiera hacerse la reforma orgánica. Ahora sí hay un sistema de justicia administrativa, no es solo el TCA, sino que hay juzgados, puede haber más juzgados en el futuro, puede haber un tribunal de apelaciones y hay un código que regula integralmente el sistema, por primera vez en 70 años, que tiene las bases para que el sistema de justicia administrativa sea respetuoso de la Constitución y se ajuste a lo que hoy es la idea de un sistema de justicia. Bien. Y en materia de principios generales, ¿cuál es la novedad que rige para este código? Bueno, el código, esa es una virtud que tiene el código también, por primera vez incluye en el sistema de justicia administrativa una enunciación de principios. Principios que regulan el sistema de justicia y principios que regulan la actividad administrativa también. Es decir, cómo tiene que actuar la administración. En la regulación del sistema de justicia se introducen los que son los principios básicos que hacen a la idea del proceso. Sin estos principios no habría un proceso de verdad. Y ahí todos son importantes, pero destacar dos o tres que tienen ahí un impacto fuerte en el nuevo sistema. Uno es lo que se llama por el código el principio de universalidad del acceso al proceso. ¿Qué significa eso? El sistema de justicia administrativa no es un sistema puro de control de actos del Estado, actos administrativos. No es que haya un sistema de que vamos a controlar todo. No, no, no. El sistema de justicia administrativa funciona si alguien interesado lo pide. Alguien que se ve perjudicado, que puede ser una persona sola, un grupo de personas o un colectivo de personas, que se ve perjudicado por un acto administrativo, que puede ser una resolución individual, puede ser un decreto del Poder Ejecutivo, puede ser un reglamento de un ente, bueno, pueda ir al sistema de justicia administrativa. Este principio significa que las puertas del tribunal están abiertas para todos. Eso significa, primero, que cualquier persona se puede presentar, que se pueden presentar todos los terceros que estén interesados, también sea en pretender la nulidad, como el que se presentó originalmente, y la ley regula y qué requisitos tiene que cumplir ese para presentarse a colaborar con el que quiere la nulidad, y también todos los que estén interesados en que se mantenga el acto, personas que fueron beneficiadas en su situación jurídica por el acto que se quiere hacer caer. Todos esos terceros pueden presentarse y participar en el procedimiento en el que se va a decidir sobre sus derechos. Entonces, el código es muy cuidadoso en la regulación de eso. Pero además se consagra una idea que es la de la justiciabilidad plena. Significa que no solo se puede pretender la nulidad de actos administrativos, se puede plantear cualquier pretensión contra el Estado. No solo las que se plantean ante el TCA, y acá el código tiene una vocación como más universal. Se pueden pretender pretensiones declarativas, pretensiones de condena, a dar, a hacer, a no hacer, ¿no? Y ahí el código como abre una puerta, esa disposición es como una pauta muy, muy fructífera para trabajar en el sentido de todo lo que se puede plantear como posible reclamo. Y además, lo último importante sobre esto es que por primera vez también se elimina absolutamente todos los vestigios de inconstitucionalidad que había en el sistema anterior, en el que había actos que estaban fuera del control del TCA. En la dictadura se aprobaron los actos institucionales y después la ley orgánica que excluyeron a varios actos. Cuando vino la democracia, todos esos actos básicamente volvieron a ser controlables, salvo, en lo que fundamentalmente importa, una categoría, la del acto de gobierno. Era una creación doctrinaria que tiene una larga historia. En la comisión la discutimos mucho, me acuerdo, la profesora Cristina Vázquez nos dio una exposición muy completa sobre la historia del acto de gobierno en Francia y luego en Uruguay. Y bueno, lo que hace este código dice, elimina la categoría como categoría excluida y dice,
todos los actos administrativos son anulables. Pueden ir al sistema de justicia administrativa. Después otro principio fundamental, rápidamente, es el principio que se llama de iniciativa de parte, que es que todo es a pedido de parte. Es decir, como regla general, no puede haber proceso si no lo pide la parte, los temas a discutir los fijan las partes, los temas que hay que probar son las partes las que definen qué discuten y qué no discuten, y lo que discuten es lo que hay que probar, lo que no se discute no necesita ser probado. Y también todas las medidas cautelares requieren pedido de parte, las medidas anticipativas requieren pedido de parte, la ejecución requiere pedido de parte. Si se quiere anular un acto general, tiene que pedirlo una parte. Y si lo pide una parte, siempre hay que escuchar a todos los que estén interesados del otro lado. Por eso, si se pide, por ejemplo, la nulidad de un acto con efectos generales u otro acto que afecte a personas indeterminadas, hay que hacer publicaciones para que todos los que puedan ser afectados puedan presentarse. Y lo último, y acá esto se vincula con otro tema que podemos conversar luego, la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Qué significa eso? Bueno, acá hay muchos impactos, ¿no? Pero dos que digo rápidamente. Se prevé un sistema de medidas cautelares y anticipativas que tiene algunas reformas interesantes que después podemos conversar, y se regula por primera vez la ejecución de la sentencia anulatoria, expresamente. Bien, hablabas hace un rato de las medidas cautelares. A diferencia de la ley anterior, este Código de lo Contencioso Administrativo admite medidas cautelares. ¿Qué beneficios tiene esta introducción? Cuando se creó el sistema del Tribunal de lo Contencioso, se discutió mucho si el TCA podía adoptar algún tipo de medida, cualquiera, que fuera provisional o provisoria mientras se tramitaba el proceso. Y hubieron dos posturas, pero poco a poco la doctrina fue inclinándose hacia una posición favorable. La discusión era ¿por qué? Porque el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dice en la Constitución que solo puede confirmar o anular el acto. Entonces decían, no puede tomar ninguna otra decisión, porque todas las competencias jurisdiccionales, salvo que la Constitución diga lo contrario, son del Poder Judicial. Pero parte de la doctrina dijo, no, pero si se le da jurisdicción, función jurisdiccional para anular, quitarle efectos al acto en forma definitiva, podría también quitarle efectos en forma provisoria o adoptar otra medida para que la ineficacia al final no sea una medida en vano, que no llegue una sentencia anulatoria cuando ya se haya producido un daño que no se pueda reparar. Entonces, se empezó a conversar sobre la posibilidad, la doctrina empezó a admitir la posibilidad de adoptar estas medidas, pero primero, una ley excluyó las medidas cautelares contra el Estado con carácter general en la década del 60, y otra habilitó a adoptar la suspensión de la ejecución del acto durante el juicio, pero con ciertos requisitos bastante exigentes. Esa posibilidad se mantuvo a lo largo del tiempo, pero la de adoptar medidas cautelares, no. Cuando viene la ley 20.010, que fue la base de lo que hoy fue la reforma del Código, fue la ley que creó la Comisión, se previó que en todo lo no previsto se aplicaba el CGP, con lo cual a partir de esa ley, en teoría, se podían adoptar medidas cautelares contra el Estado. Pero lo cierto es que no hubo planteos concretos. Entonces, esta ley ahora lo regula expresamente. Dice, se pueden plantear medidas cautelares y se pueden plantear medidas anticipativas como la suspensión. Pero ¿dónde está el impacto? Primero, se admite cualquier medida cautelar contra el Estado. Por supuesto, medidas que tengan que ver con el planteo de nulidad. Pero en principio, y esto es aplicación del principio de universalidad que él mencionaba, se puede plantear cualquier pretensión cautelar. Segundo, se puede plantear cualquier pretensión anticipativa. La más importante es la de la suspensión de los efectos del acto. Pero puede haber otras, porque el TCA, por ejemplo, es competente en otras contiendas. Pero además, lo fundamental de la reforma es que no solo habilita las dos posibilidades, sino que habilita pedirlo en cualquier momento, solo acreditando que se interpusieron los recursos necesarios para agotar la vía administrativa previa. La Constitución dice que si yo quiero ir al TCA a pretender la nulidad, primero tengo que pedirle a la administración que revise el acto. Eso es el agotamiento de la vía administrativa. La ley anterior decía que si yo quería pedir la suspensión, tenía que esperar al momento en que presentara la demanda. Como el agotamiento de la vía administrativa tiene ciertos plazos que hay que esperar a ver si la administración decide, que pueden ser 150, 200 o 250 días, por un límite que marca la propia Constitución, bueno,
y la ley trata de reglamentar y de hecho la ley lo ha reducido a ese plazo. Había que esperar entonces 150, 200 o 250 días para poder pedirle al TCA que suspendiera un acto administrativo que me estaba perjudicando. Eso es una denegación de la tutela muy clara, muy evidente. Hubieron intentos en la doctrina de crear soluciones, pero ninguna prosperó. El tribunal dijo solamente se puede pedir al presentar la demanda y para presentar la demanda primero hay que agotar la vía administrativa. ¿Qué dice ahora el nuevo código? Dice, no, no es necesario, basta que yo interponga el recurso en vía administrativa y al otro día puedo pedir la medida, o el mismo día puedo pedir una medida cautelar, una medida provisional. La única condición es que haya interpuesto los recursos que tengo que interponer para agotar la vía y que después, bueno, que si estoy en plazo para presentar la demanda, esté en plazo y que para mantener la medida presente la demanda. Si no presento la demanda no va a haber juicio y la medida no se va a mantener. Pero ¿eso qué me permite? Me permite que yo pueda, mientras la administración se pronuncie y se tome el tiempo que quiera para decidir, pedirle a un tribunal, el Tribunal de lo Contencioso o los jueces de lo contencioso, las juezas ahora pues son dos juezas, digan, bueno, está bien, pero mientras se suspenden los efectos del acto o se adopta la medida cautelar. Eso abre una herramienta de tutela fundamental, que antes la única vía que quedaba era el amparo y había una jurisprudencia un poco restrictiva en cuanto al amparo. Ahora se abre un cauce de tutela muy grande y muy fuerte que casi que reduce el ámbito de operatividad del amparo. El amparo queda reducido para algún caso extremo, pero ahí abre un cauce de tutela para personas muy importante y que lo va a decidir el tribunal, el sistema del Tribunal de lo Contencioso. Y otro ajuste que se hace en este código es el hecho de que las pruebas se proponen luego de los actos de proposición. ¿Por qué es tan importante que se haga de esta manera? Bueno, así era el sistema del viejo Código de Procedimiento Civil. Cuando se aprobó el Código General del Proceso, uno como de los pilares y que los codificadores entendieron que era fundamental, dijeron, no, esto hay que cambiarlo, dijeron en el año 89. Dijeron, hay que cambiarlo, lo que hay que hacer es que la prueba se proponga cuando se presentan por primera vez las partes, el actor en la demanda y el demandado al contestar la demanda. Ahí se ponen todas las cartas arriba de la mesa. Esto dijeron los codificadores, decían era aplicación de la lealtad, de la buena fe, todos ponemos las cartas arriba de la mesa desde el día uno y no hay lugar a ocultamientos ni a sorpresas. Ese ideal, en realidad, la práctica demostró que no funcionó así. Y muchos nos fuimos convenciendo de que en realidad la solución no era buena por dos o tres razones. Una, en realidad no propiciaba la buena fe, propiciaba la mala fe esa solución. ¿Por qué? Porque el único que jugaba a cartas vistas era el demandado. El actor ponía todas las cartas del que demandaba arriba de la mesa, decía, esta es mi demanda, estas son mis pruebas, y la otra parte, viendo todas las cartas que tenía el contrario, evalúa, porque sigue siendo este el sistema del CGP, dice, bueno, digo esto otro, esta prueba la aporto, esta prueba no la aporto, total sé que no tiene más pruebas que esta, permite que uno juegue a cartas vistas y especulando en función de la prueba del contrario. O sea que no propicia la buena fe, sino todo lo contrario. Coloca en segundo lugar, y la segunda desventaja, que por esa razón coloca a una de las partes en una posición de ventaja. Y eso no es respetuoso de la igualdad. Hay uno que litiga en inferioridad de condiciones. Y además, la tercera razón es que no es bueno desde el punto de vista de la economía, de la eficiencia. ¿Por qué? Porque como el que reclama no sabe en qué se le va a poner al otro, propone pruebas para probar todos los hechos. Y de repente alega el hecho A, el hecho B y el hecho C, y propone prueba del hecho A, del hecho B y del hecho C, y el demandado el A y el B no lo discute, discute el C. Pero el actor ya propuso prueba del A y del B. En teoría, cuando el juez fija el objeto de la prueba, tendría que decir, vamos a admitir solo las pruebas del C, porque en el A y en el B no hay discusión. Pero en la práctica, los actores no renuncian a que se practiquen las pruebas de A y B, porque siempre está el temor, ay, voy a renunciar a una prueba. Y en la jurisprudencia, lo que indica el examen de la jurisprudencia es que en general tampoco los jueces rechazan pruebas que deberían rechazar porque no son sobre hechos discutidos. Entonces, ¿qué pasa al final? Que se termina produciendo un montón de pruebas completamente innecesarias. Eso es una pérdida de tiempo, pérdida de dinero y pérdida de eficiencia del sistema de justicia.
A eso se le agrega en el sistema de justicia administrativa que si el sistema del CGP, estamos diciendo que tiene estos defectos en su formulación, y si pensamos que acá el demandado es justamente la parte que está en una posición mejor en este sentido, el Estado, que es el que tiene el acceso a todos los antecedentes administrativos, que es él el que tramitó el expediente, bueno, no parecía razonable darle esa ventaja estratégica que ya es incorrecta a juicio de muchos en el CGP. Entonces dijo, ¿qué vamos a hacer en el sistema de justicia administrativa? ¿Vamos al sistema del CGP? No. Igual que en la ley 20.010, vamos a mantener el viejo sistema del Código de Procedimiento Civil. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Va a presentar la demanda, el Estado contesta, ahí se ve cuáles son los hechos que se están discutiendo y en función de ello, después las dos partes tienen la oportunidad, en el mismo plazo, de proponer las pruebas que quieran, sabiendo qué es lo que se discute y sin saber qué prueba va a proponer el otro. Igualdad, ninguno en posición de supremacía y desalienta la mala fe. Ese es el sentido de la reforma. En este código donde se juzga la conducta del Estado, se establece también el deber de que este mismo Estado cumpla con la sentencia. ¿Qué aspectos tiene que efectuar que anteriormente podía no hacerlo? Bueno, ahí había un problema. No hay ninguna duda que el Estado tiene que cumplir las sentencias, acá me toman una licencia, las sentencias que él mismo dicta. ¿Por qué? Porque el Tribunal de lo Contencioso forma parte de la estructura del Estado. Entonces, si un Estado no cumple las sentencias que él mismo dicta en un juicio en el que él es parte, el Estado de Derecho no existe. Es el mensaje peor que se le puede dar a la sociedad. El peor mensaje que se le puede dar desde el punto de vista del Estado de Derecho. Entonces, está claro que el Estado tiene que cumplir las sentencias. Cuando se anula un acto, hay cosas que hay que hacer para volver al estado anterior. El Estado estaba obligado a cumplir con eso. El problema era que si el Estado no se ajustaba a lo dispuesto por la sentencia, había enormes discusiones acerca de si el tribunal era competente para ejecutar la sentencia, cuál era la vía para requerir la ejecución de la sentencia. Entonces se decía, algunos decían, sí es competente el tribunal, pero el tribunal solamente puede adoptar algunas medidas pocas porque la ley no regula qué puede hacer. Otros decían, no, el TCA no puede, entonces hay que ir al Poder Judicial. Otros decían, sí, hay que ir al Poder Judicial, pero hay que hacer un juicio ordinario reclamando que se condene al Estado a cumplir. Entonces una persona que había estado 150, 200 o 250 días para que se agotara la vía administrativa, que había estado litigando en el tribunal entre 2 y 3 años, que obtuvo la sentencia anulatoria, después le hacían recorrer un juicio ante el Poder Judicial con 2 instancias, eventualmente una casación, para después ejecutar. O sea, 3, 4 años más. Es decir, que la persona al final tenía 7 u 8 años de recorrido si quería intentar obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con 1000 discusiones en el camino. ¿Qué dice el Código de lo Contencioso Administrativo? El TCA es competente para ejecutar las sentencias. Entonces, si la administración no cumple, se puede requerir la ejecución al TCA. Y prevé algunas medidas que se pueden adoptar, algunas preparatorias, otras de ejecución indirecta, como son las 30 que se llaman, imponer una multa periódica para el caso de incumplimiento. Y en lo no previsto se aplica el CGP. Quiere decir que se aplica el sistema de ejecución de sentencias general. Y el Estado, si no cumple, se puede requerir al TCA que la sentencia se ejecute conforme al sistema de ejecución general. Y eso, me parece, prestigia el sistema de justicia administrativa y prestigia el propio Estado de Derecho. Bien, nos hablabas hace un rato también de la sentencia anulatoria. ¿Cuáles son los efectos que tiene esta sentencia? Bueno, ese punto también es un punto clave porque tampoco había una regulación. Teníamos un diseño en la Constitución básico que decía que dice que el TCA puede anular con efectos generales o para el caso concreto, y hay enormes discusiones de cuándo procede uno, cuándo procede otro. Había discusiones respecto a qué personas podía alcanzar la sentencia y había discusiones respecto a la eficacia temporal, es decir, en qué momento se empezaban a producir los efectos y si se producían hacia el futuro o también hacia atrás y había que deshacer lo que se había hecho mal. Entonces, el código en esto es muy prolijo y distingue los efectos materiales de la sentencia, los efectos personales y los efectos temporales.
los efectos materiales y dice si se puede anular con efecto particular o con efecto general, y regula distintas situaciones. Los efectos personales y dice, bueno, si es con efecto particular, solo al que pretendió la nulidad o a los terceros que intervinieron, sea espontáneamente o a los terceros que los citaron, los provocaron a intervenir, aunque no hayan intervenido porque tuvieron la oportunidad de intervenir. Y si es una anulación con efectos generales, a todos los que estén comprendidos en el supuesto del acto anulado. Y regula los efectos temporales. Dice, bueno, hay que retroceder al momento en que se produjo la causa de nulidad, que puede ser la fecha del mismo acto o puede ser una causa anterior. Y además la ley regula muchas cuestiones debatidas en la jurisprudencia y en la doctrina para tratar de buscar solución. Algunas de ellas fueron consensuadas. Por ejemplo, ¿la administración puede recomponer el procedimiento y volver a dictar el acto? Bueno, si bien ahí había distintas posiciones en la comisión, se trató de buscar una solución consensuada y es, bueno, bajo ciertas condiciones es posible recomponer, pero solo una vez. Y acá hay una cuestión importante que es, que también se vincula con esto de los efectos, es, a veces se pretende la nulidad por razones formales y razones de fondo. Por ejemplo, yo digo, la administración no me escuchó antes de decidir. Y además el acto es ilegítimo porque aplicó mal la ley. Y de repente el tribunal anulaba por el defecto formal y la administración recomponía dando vista y al final volvía a repetir el mismo acto. Y el interesado tenía que ir a pedir la nulidad ahora por la cuestión de fondo que ya la había pedido en el primer juicio. Ahora lo que dice el código es, si se plantean varias causales, el tribunal las tiene que resolver todas. Entonces, si por ejemplo el tribunal dice, es nulo porque no se lo escuchó, pero también porque el acto es ilegítimo, porque viola la ley tal en sí misma, en ese caso se anula por las dos razones y la administración no podría dar vista previa y volver a dictar el mismo acto, con lo cual se logra también eficiencia en el sistema. Bien, en un coloquio organizado por Fundación de Cultura Universitaria y la Revista Uruguaya de Derecho Procesal, dijiste que el impacto de la tecnología previsto en esta ley es el más transformador del sistema procesal. Para finalizar, contanos por qué crees que esto es así. Bueno, hay una idea que yo dije en alguna actividad que el sistema de justicia administrativa puede funcionar como un pequeño laboratorio para ver cómo, pequeño no lo digo en un sentido que es un sistema menor o más chico que el del Poder Judicial como sistema orgánico, ese sistema puede funcionar como un laboratorio para ver cómo podríamos mejorar el sistema de justicia aplicando tecnología. Cosa en la cual Uruguay tiene una rémora increíble. Tenemos leyes que habilitan aplicar la tecnología más allá de las leyes generales, firma electrónica, firma digital que tienen muchos años. En los años 2007, 2010 se aprobaron leyes que habilitaron a transformar el sistema de justicia, que no se reglamentaron y no se efectivizaron por distintas razones. No hubieron medios, no se dio presupuesto, la cuestión es que no se pudo llevar adelante. Y hubieron pequeñas transformaciones en tecnología, se aplicaron las notificaciones electrónicas, primero en el Poder Judicial y después en el TCA, pero muy poca cosa, las audiencias por videoconferencia, pero muy limitadas. Y es increíble porque hoy por hoy, en casi toda América Latina, Europa, bueno, por supuesto también América del Norte, se ha trabajado en lo que se ha llamado la digitalización del sistema de justicia o la transformación digital del sistema de justicia. Y en la mayoría de los países de América y Europa se admite la presentación de escritos a distancia, realizar audiencias por videoconferencia, todas las notificaciones son digitales, se utiliza la tecnología en múltiples aspectos. Y Uruguay, que es el país más alfabetizado de América Latina, que tiene los mejores estándares en conectividad, que tiene el mayor nivel de conexión a Internet en hogares, no hizo esta transformación tecnológica. Es dificilísimo de explicar. La única explicación es que no hubo voluntad política, porque realmente es increíble que no hayamos logrado esto. ¿Qué dice este código? Dice, bueno, todo esto está habilitado. En el TCA es posible presentar escritos a distancia, realizar audiencias por videoconferencia. Las notificaciones son todas digitales, no hay que ir más a la oficina del tribunal a notificarse. Que eso es perder el tiempo haciendo a la gente ir al tribunal, llenar las oficinas.
distraer a los funcionarios en ese tipo de tareas que podían hacer otras tareas más relevantes. Se utilizan las tecnologías para comunicaciones con otros entes. Es decir, hay todo un espectro de posibilidades de aplicación de la tecnología, que lo único que requieren ahora es que el tribunal lo reglamente y que se den los medios para hacerlo. Pero si eso se implementa y se lleva adelante, creo que sin duda va a ser la mayor transformación del sistema de justicia administrativa, pero además con proyección, si ese laboratorio funciona bien, para transformar el sistema del Poder Judicial también después. Bien, bueno, muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos. No, por favor, encantado, un gusto. Gracias por elegir Diálogo, el podcast de Fundación de Cultura Universitaria. Seguinos en redes sociales para conocer todas las novedades.